tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Porque vemos que el asunto de consagrarse al Señor no es solamente de una manera personal, también es en la vida de la iglesia, cuando uno, como muchos de ustedes ahora son parte de una iglesia local, de una congregación visible, tenemos que ser un testimonio, ¿no? Y también ahora en la sociedad. La sociedad, cuando yo me refiero, digamos, es el mundo en que vivimos. Todos ustedes, hermanos, van a enfrentar más tarde o mañana, si el Señor no viene antes, trabajos, universidades, aún en las escuelas, en el barrio donde vivimos. Y realmente nuestra vida, hermanos, debe ser un testimonio, un canal de bendición, principalmente si hemos comprendido el Evangelio y vemos que los hermanos habían sufrido persecución, por eso el apóstol le dice, bendecid a los que os persiguen. Y no debemos olvidar que este bendecir tiene que ver con algo que no es una opción, sino que el mismo Señor pone claro, aún en el Sermón de la Montaña. En el versículo 15, ahora no solamente nos habla de bendecir a aquellos que nos persiguen, pero también gozarnos, alegrarnos con aquellos que también en un momento dado de la vida pasan buenos momentos y tenemos que estar con estos hermanos, hermanas y también aún con gente que no es creyente y que no piensa como nosotros, pero que somos un testimonio al poder estar al lado de ellos, pero también en tiempos difíciles, como dice el versículo 15, llorad con los que lloran. El mismo Señor es un testimonio para eso. Nosotros, si en alguna manera pensamos, bueno, nadie lo hizo conmigo, o yo no he visto a alguien en mi congregación que me haya consolado, o que haya estado en un momento de alegría, mira, amado hermano, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tenía amigos, y entre esos fue Lázaro, fue Marta y María. En el momento más difícil de su vida, el Señor estuvo ahí llorando con ellos en medio de un sufrimiento porque había muerto Lázaro. Entonces, si de alguna manera nos cansamos de hacer el bien, tenemos que poner como meta y como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Y eso es una característica, hermanos, de una congregación y también de un grupo de creyentes donde Dios envía bendición, donde hay armonía. Muchas veces hay diversidades. Ustedes mismos acá se han dado cuenta que en el propio país a veces hay diferencia cultural, en tradiciones, en costumbres, pero cuando venimos al Señor, Él nos tiene que transformar para poder andar unánimes. Y la clave para no andar en ese progreso de la unanimidad, Pablo dice no altivo. La razón y la raíz principal de que en una congregación los creyentes no estén unánimes es porque no han tenido en cuenta, como está diciendo el versículo 3 del mismo Romano, dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros dice que no tenga más alto concepto del que debe tener. Cuando venimos a la vida cristiana no podemos tener el concepto tan elevado de nosotros mismos, que muchas veces si las personas no piensan como nosotros
y damos lugar a la altanería, al orgullo, terminemos rompiendo, digamos, esa unanimidad, como dice el versículo 16. Por eso el énfasis dice no altivos. El creyente, digamos, es un creyente que pone como ejemplo el Señor como un modelo. Si nosotros en algún momento nos hemos perdido el rumbo, hermanos, volvamos al Señor. El Señor mismo dice, aprended de mí que soy, que dice, manso y humilde. Muchas veces el modelo es nuestro Señor y por eso dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y bueno, continuando con esto en esta noche, entramos a este versículo tan importante que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y esto de pagar tiene que ver con la retribución. Es como cuando alguien hace un trabajo y bueno, llega el momento de recibir el pago. Por eso el versículo 14, cómo el creyente debe enfrentar las persecuciones, las dificultades, y por eso hoy en esta mañana miramos, bendecí, que dice, a los que os persiguen. Y bueno, muchos de estos hermanos también trabajaban, ¿no?, para personas que ni siquiera le pagaban. También muchos de estos creyentes estaban sufriendo persecución y maltrato. Y entonces Pablo les recuerda, como también nos recuerda a nosotros cuando hay injusticias, porque creo que todos nosotros pasamos en nuestros días injusticia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La mayoría de la gente hoy en día, si nosotros tomamos un modelo del mundo, o a veces de nuestros amigos, de nuestros familiares, la mayoría de la gente devuelve mal por mal o bien por bien. Y el Señor Jesucristo podía decir, si nosotros hacemos bien a aquellos que nos hacen bien, ¿qué hacemos de más? No hay diferencia. O sea, el mundo también se maneja así. Vos me haces bien, ¿no?, y yo te hago bien. Pero el Señor nos hace un énfasis diferente. Dice acá, no paguéis a nadie mal por mal. Si usted tiene ahí el versículo 17, el creyente o nosotros como hijos de Dios debemos vivir a un nivel más alto. Y cuando hablamos de un nivel más alto es porque sabemos que el Señor es nuestra guía, nuestra dirección, es el que está en el centro de nuestro corazón. Ese día donde Dios te iluminó, te hizo ver en la condición que vivía tu vida, de orgullo. Tú eres el que estaba en el trono de tu corazón, tú manejabas tu vida. Ahora Él es el Salvador y Señor de tu vida. Entonces, el creyente ahora tiene una manera, un nivel más alto de vida, ¿no? Es devolver bien por mal. Si hay personas que nos hacen mal, como le hacían a los hermanos de Roma, ¿cuál es el énfasis? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el pastor? ¿Lo dice en la iglesia? ¿Lo dicen los ancianos? El Señor. ¿Quién es el Señor? Aquel Salvador que vos le dijiste, Señor, toda mi vida. Y si eso no es una realidad en nuestras vidas, hermanos, deberíamos evaluar nuestro cristianismo. Si somos creyentes de labios y no verdaderamente con un corazón rendido. Por eso, hermano, para esto, lo que estamos mirando en esta noche, tú no lo puedes hacer en tu fuerza. Se requiere amor. Y esta es nuestra primera inclinación, es devolver con pelea a aquellos que nos hacen pelea. Esa es nuestra inclinación. Cuando digo es nuestra inclinación, no le digo vos sos, no, somos así, hermanos. Nosotros no podemos olvidarnos que tenemos dos naturalezas. Y la naturaleza carnal, desde el día que fue salvada, muchas veces te insiste a devolver mal por mal. Por eso, hermanos, se requiere la fe. Y usted dirá, bueno, yo ya tengo fe. La fe, dice en Romanos 10:17, es por el oír la palabra de Dios. No está hablando de un oído, digamos, humano. Porque si fuera esto una realidad de todas las congregaciones como nos reunimos en nuestros días en el siglo XXI, ¿cuánta de este mundo hubiera sido transformado por tantos creyentes que realmente oyen la voz de Dios, pero muchas veces están físicamente, pero no están oyendo con un corazón dócil, como el mismo Señor en el Antiguo Testamento, y ahora como un domingo y medio atrás mencioné de esa palabra Shema en el Antiguo Testamento, cuando Jehová se dirige en Deuteronomio 5, oye Israel, Jehová, Dios uno es. Y creo que esa palabra a nosotros como gentiles, como creyentes que no somos judíos, a veces no la entendemos. Pensamos que oír nada más es solamente decir sí estoy escuchando. Pero para Dios
y para el judío que entendía que oír la voz de Dios no solamente era el mover el rostro de decir sí entiendo, sino que detrás de entender tenía que obedecer al Señor. Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos que ver que nosotros podemos oír en esta noche como yo estoy oyendo la voz de Dios y el Señor está esperando de mí un cambio. Claro, no en nuestra fuerza, pero como dice acá, en la fe del Señor Jesucristo. Por eso se requiere fe, creer que Dios puede obrar, hermano, de tal manera que pueda cumplirse su voluntad en nuestras vidas, en mi vida y en la de aquellos que muchas veces, hermanos queridos, nos ofenden o te ofenden a ti. En Deuteronomio, por favor, acá Pablo cita en el mismo libro de Romanos, no deje por favor capítulo 12, versículo 17, vamos a ir a Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y este libro, digamos, escrito por Moisés, el último libro, esto es lo que le llaman los 5 primeros libros, y casi al final, ¿no? Si nos dirigimos al 32, versículo 35 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor así. Mía es la venganza, dice, y la retribución. A su tiempo, su pie, dice, resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que le está preparado se apresura. Y como ustedes saben, en esta noche estamos mirando Romanos capítulo 12, versículo 17. Y este pasaje del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo está usando con los romanos al escribirle la carta. Si usted nota en esta noche cuando comenzamos leyendo, y dice la palabra del Señor acá en el versículo 19, mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿a quién debemos dejar lugar a la ira? Según el pasaje que estamos mirando. Porque Deuteronomio 32, 35 sabemos que un día la ira de Dios va a ser la justicia. Él va a dar el pago a aquellos que en este caso han hecho injusticia sobre nuestras vidas, sobre el pueblo de Israel y sobre aquellos que son justos. Ahora, mi responsabilidad es confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Volvamos a Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Note la palabra, que entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Dice, procurad, dice, lo bueno. Y esta palabra procurad tiene que ver con un sentido la palabra, y es procurando. Procurando, digamos, es algo continuo. Qué lindo sería, digamos, que uno fuera ofendido una sola vez, o que una sola vez hubiera injusticia. Pero creo que muchos de los que están escuchando en esta noche y los que están escuchando por los medios del Facebook, del YouTube, alguna vez, más de una vez hemos sido ofendidos. Hemos sido, digamos, tratados injustamente. Entonces, tiene que entender la palabra acá que dice acá en el 17, dice, procurad lo bueno. Está no solamente diciendo en el momento, pero acordémonos que la palabra originalmente fue escrita en griego y el énfasis es procurando. Eso es algo continuo. La ética que todos nosotros deberíamos tener, amados hermanos, en relación con el mundo, y yo sé que ustedes mañana o esta misma noche vamos a enfrentar a este mundo. Pueden ser algunos amigos, pueden ser compañeros de trabajo. Se establece, hermano, algo preciso, y es no devolver mal por mal. Ese es el énfasis, no devolver mal por mal. ¿Por qué, hermano? Porque el pensamiento que nos lleva a no devolver mal por mal radica en algo. Y el versículo 14 lo aclara. Dice acá, bendecid a los que os persigan. Y también dice, bendecid y no maldigáis. ¿Quién nos ha bendecido a nosotros de poder conocer a un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso? El mismo que es nuestro Señor y Salvador, que hace que nosotros, hermano, no es que no sientamos las ofensas, las injusticias, pero Él, hermano, es el centro principal de nuestras vidas que nos motiva a tener
ese pensamiento que estamos mirando acá en el 14. Y es un pensamiento de aquellos que nos persiguen, de aquellos que nos tratan injustamente. Porque el Señor mismo, antes de que tú y yo fuéramos tratados injustamente, sea por tu papá, sea por tu mamá, sean por tus abuelos o por una persona, el Señor fue tratado injustamente. Y Él es un Dios santo, hermanos, que se encarnó. Entonces, por eso vemos acá este pensamiento en el versículo 14, un pensamiento de bondad. Para que, hermano, a esa hora de la acción que venga, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Obrar con bien, ¿no? Y yo sé que ahora mismo ustedes están recibiendo estas palabras, pero la prueba va a venir al rato. La prueba va a venir en un rato más, esta noche va a venir la prueba en tu vida, va a venir a mi vida. Y vas a tener que enfrentar esta realidad. ¿Cómo vamos a responder frente a las ofensas? ¿Cómo vamos a responder ante las injusticias que estamos mirando en esta noche? El versículo entonces 14 nos aclara del pensamiento que debemos tener de bondad frente a esa acción. También, hermano, acá vemos que nosotros tenemos una naturaleza. En el versículo 17 dice, procurad, ¿qué dice? Lo bueno delante de ¿quién? De los hombres. Esto está tratando, hermano, también en relación a nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. Acordémonos que desde el día que venimos a Cristo, estamos compuestos tripartitamente, hermanos. Espíritu, alma y cuerpo. Y el Espíritu, hermano, se relaciona con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, el espíritu tuyo y mi espíritu, hermano, cuando enfrenta la ofensa, enfrenta la injusticia, llámale papá, llámale mamá, llámale abuela, llámale hijos, llámale esposo o matrimonio, hermano, es la negación de un espíritu vengativo. No es que nosotros no sentimos, pero queremos, hermano, nosotros en nuestro espíritu que tenemos, si dejamos la comunión con Dios, vengarnos, devolviendo de alguna medida aquellas cosas que nos hacen mal. Y por eso, en 1 de Tesalonicenses 5:15, por favor, no deje Romanos, mira lo que Pablo aclara respecto a cuando nosotros queremos procurar, hermano, el bien para aquellos que realmente nos ofenden, nos tratan injustamente. Vamos a ir, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. La palabra del Señor nos dice así, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Ahora, no debemos olvidar que los hermanos de Tesalónica eran estos hermanos que muchas veces son mencionados como los hermanos de Macedonia. Parte de estos hermanos venían con un contexto antes de convertirse de vidas pervertidas, de vidas, hermanos, que estaban en una adoración completamente a los ídolos, pero Dios los cambió y acá Pablo da el énfasis, ¿qué es lo que pasó desde ese momento? Mire, si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, y dice las Escrituras acá, hermano, en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto Pablo escribe diciéndole a los hermanos que lo que había pasado en sus vidas, ahora ellos estaban dando testimonio en otros lados, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y no es solamente un mensaje de palabras. Acordémonos que siempre cuando uno vive piadosamente, hermano, va a haber persecución. Un cristiano que vive como Dios quiere que viva, vos no vas a ser un creyente que vas a vivir una vida feliz en este mundo. Hermano, va a haber persecución. Vas a tener persecución en los medios sociales, vas a tener persecución en medio de la sociedad porque no están de acuerdo con los pensamientos de Dios. Si vos te estás llevando bien con el mundo, entonces quiere decir que has congraciado con el mundo y has quedado mal con el Señor. Y por eso estos hermanos estaban dando testimonio de esa fe y ahora se estaba extendiendo, hermano. ¿Y cómo pasó eso? En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Amado hermano, nuestro servicio a Dios no es solamente haber congregado en esta noche y Dios está en medio de nosotros. Tu servicio a Dios es en el trabajo. Tu servicio a Dios es en la universidad. Nuestro servicio a Dios siendo ama de casa. Nuestro servicio a Dios es en el hogar, ahí con mi matrimonio, con mis hijos, con mi padre, porque estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Si nosotros no tenemos claro eso, podemos caer, bueno, solamente el Señor está con nosotros acá. Pero hermano, nuestro testimonio debe salir fuera de este lugar y mirarse en otros lados. Por eso habla de esa manera: ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid también lo bueno, unos para con nosotros. ¿Y qué dice para con todos? No solamente el énfasis es de tratarnos bien como creyentes, porque hermanos, cuando un creyente se descuida espiritualmente y anda carnalmente, ofende a otros, lastima a otros. A veces, hermanos, se hacen cosas injustas. Pero Pablo les recuerda, no es solamente unos para con otros, sino para con todos. ¿Y quiénes son todos? A veces, hermano, puede ser nuestro jefe del trabajo. Pueden ser aquellas personas que no son creyentes, que uno debe estar orando por ellos, porque no tienen el entendimiento. La cuestión sería si nos dejamos llevar y devolvemos mal por mal. Y ahí perdemos nuestro testimonio, hermanos. Es por eso, volviendo a Romanos capítulo 12, notando esto, hermano, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir, debe estar dispuesto a tolerar el agravio recibido. Por eso en 1 Corintios 6, 7, mire lo que pasaba en la iglesia de Corintios. No lo voy a leer a todo el pasaje, pero nomás voy a leer un versículo. En la iglesia de Corintios, hermanos, los hermanos, ¿sabe dónde estaban yendo? Estaban yendo a los tribunales, estaban yendo a las cortes a llevar sus problemas personales. Algunos hermanos por préstamos, otros por diferencias, otros por familias. ¿Y cómo cree que el mundo mira todo eso? El mundo inconverso. Bueno, Pablo tiene que escribirle en el versículo 7, dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y la pregunta que Pablo hace en el versículo 7 dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no enfrentás el agravio y no lo lleves ahí al medio de la sociedad donde están en estos momentos empezando a decir: mira, ¿qué clase de creyentes son ustedes? Ustedes nos hablan de Cristo y mira, entre ustedes está viendo, mire cómo están, no hay diferencia. En el mundo devuelven mal por mal. Y ahora ustedes se congregan los corintios en una congregación y ahora están llevando los tribunales con jueces inconversos. Ustedes nos hablan de Dios. Si en nuestras costumbres ahí afuera sin Cristo nos peleamos porque alguien nos ofende y le devolvemos por mal, ustedes están haciendo lo mismo. Y Pablo le hace una pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? La otra pregunta es: ¿por qué no sufrís más bien ser, que dice, defraudados? Esa es la pregunta. Y hermanos, el cristiano debe estar dispuesto. Por eso, volviendo a Romanos capítulo 12, en la línea del pensamiento apostólico, hablando de Pedro, hablando de Pablo o del Espíritu Santo, el énfasis es, 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal. Si en esta noche hay creyentes que están identificados con lo que estamos hablando, usted debería estar dándole la gloria a Dios. Porque en el pensamiento apostólico, mira, Pedro tenía un carácter bastante especial, ¿no? Y es interesante que Pablo era un hombre muy estudioso, con un trasfondo religioso. Pero cuando hablamos de tener el mismo sentir y el mismo Espíritu de Dios, acá en Romanos miramos que no debemos pagar a mal por mal. Y Pedro, en 1 de Pedro 3:9 dice, no devolviendo, ¿qué dice? Mal por mal. Entonces, ese es el pensamiento, hermano. Y en el mismo versículo, viendo Romanos 17, dice la palabra, procurar lo bueno. O sea, esta palabra bueno está diciendo, procurar lo que sea honroso. ¿Delante de quién? De los hombres. La idea, hermano, que Pablo expresa acá es sacada de la carta a los Proverbios, donde Salomón expresa estas palabras en Proverbios 3:4 y dice acá, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y delante de los hombres.
Por eso hay muchas personas que dicen, no, yo estoy bien con Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está bien con Dios, también va a estar bien con los hombres. Y ese es el énfasis acá. Tenemos que comprender el cuidado, hermano, que los cristianos debemos tener en cómo portarnos de tal manera que tengamos respeto unos a otros y a todos. Por eso, mire, el énfasis de Proverbios 3:4 que le dije, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, esto involucra, hermano, un buen testimonio frente al mundo. Querido hermano, si usted un día no está en una iglesia, que no sea de sana doctrina, usted no tenga dónde congregarse, acuérdese que usted es un testimonio frente a este mundo. La iglesia es usted, somos nosotros. No son los edificios, no son las propiedades. Somos nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Y esto involucra un testimonio, claro, el cristiano no debe tener, hermano, una actuación correcta ante Dios. Y como vemos acá, el énfasis de 2 de Corintios 8:21, mire por favor, 2 de Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, el cristiano debe estar en una actuación continua, correcta, ante Dios, pero también ante los hombres. Quiere decir que más allá de que nosotros en estos momentos estamos de una manera que podríamos decir reverencial, hermanos, no tengamos reverencia nomás en este lugar. Tengamos reverencia a Dios en todo lo que andamos. Si andamos cortando pasto, tengamos reverencia a Dios. Si andamos estudiando, tengamos reverencia a Dios. Si estamos en nuestra habitación a solas, tengamos reverencia a Dios. Si estamos frente a un teléfono, a una computadora, tengamos porque Dios está en nuestras vidas. Ese es el énfasis que está dando delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. La ética cristiana, hermano, está asentada en grandes principios y que nosotros debemos afirmarnos a estos principios. Nadie te podrá acusar como creyente por mal testimonio o de una vida incorrecta si tú tienes una vida delante de Dios correcta y delante de los hombres. Hablando del comportamiento, hermano, mira lo que Pablo le tiene que dar un consejo a Timoteo. Mira en 1 Timoteo 5:14. Tal vez usted lo ha leído alguna vez, pero es lindo volverlo a leer para recordar, porque Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo. Y aquí habla del comportamiento que debe estar teniendo él con ese grupo de creyentes. 1 Timoteo 5:14, dice la palabra de Dios. Dice, quiero que pues las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y mire que esto es un consejo que Pablo le da a Timoteo para que pueda ayudar a las viudas, porque en la congregación había viudas mayores, pero había viudas también jóvenes que habían quedado sin esposo. Entonces se prestaba, digamos, que estas viudas, según mira el contexto en el versículo 13, y también aprendan, dice, a ser ociosas, hablando de las viudas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetiéndose, hablando lo que no debieran. Entonces le da la exhortación, ¿qué quiero de estas viudas? Bueno, que se casen y que críen bien sus hijos. Pero ¿qué pasa si ellas no se casan? Si siguen de chismosas, si siguen, digamos, sin criar los hijos. ¿Qué testimonio están dando? ¿Están dando un buen testimonio? No. Y es lo que está diciendo al final para entender lo que estamos leyendo en el versículo 14, donde dice, para que no den al adversario. ¿Y quién puede ser el adversario? Puede ser tu compañero de trabajo, puede ser el vecino que vive ahí, puede ser inclusive el mismo Satanás que está buscando algo a través de alguien usándolo para traer vergüenza al nombre del Señor por descuidarte en alguna área de tu vida. Y por eso, querido hermano, no debemos dar lugar, que dice, al adversario, para que no tenga ninguna cosa de maledicencia, hermanos. Por eso esta hermosa actitud personal, volviendo a Romanos 12, versículo 17, es algo de paciencia que veníamos viendo esta mañana, de humildad, de perdón. Debe estar
sobre todo arraigada en el amor del Señor. Y eso también, hermano, no afectaría la necesidad de que los pastores estén velando por la pureza del testimonio dentro de la iglesia de Dios. Pero hay pastores que tienen que andar velando detrás de la gente si la gente está teniendo buen testimonio. ¿Cuántos pastores en las iglesias tienen que ser afectados porque hay creyentes que se han descuidado y empiezan a andar con ese mal testimonio? Y por eso, si el creyente está en una comunión viva y real, va a poder, como dice ahí el versículo 18, procurar no solamente lo bueno delante de todo que dice los hombres. Versículo 18, entonces, el creyente, hermano, acá, ¿qué debe ser? Un pacificador. Mire lo que dice el versículo 18. En cuanto dependa, está en paz, ¿qué dice? Con todos los hombres. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es una persona pacificadora? Si uno lo interpreta en nuestros días, pensamos que un pacificador es, por ejemplo, si un matrimonio se está por divorciar, vamos a traer a alguien que los reconcilie. Si en una iglesia está habiendo división, vamos a traer un hermano que nos lleve a una reconciliación, a traer paz, ¿no? Si hay una dificultad en el trabajo o entre los propios hermanos en la carne. Pero hermano, el énfasis acá en el versículo que estamos viendo 18, dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces, cuando vemos acá al pacificador, ¿no? Es el que procura, ¿no? La paz, pero también promueve paz. O sea, el concepto bíblico es que este hermano en la fe, que dice ser pacificador, hermana, ¿no? Puede ser también, es que tiene una relación correcta con Dios. ¿Y sabe lo que es cuando un creyente tiene una relación correcta con Dios? Es la consecuencia de una relación establecida para el creyente con Dios en Cristo. Por eso cuando un creyente está en una relación correcta con Dios, ¿sabe qué armonía hay en el hogar? Cuando hay una relación correcta con Dios, esos hijos, hermanos, traen armonía al hogar. Cuando hay una relación correcta con el Señor, hermano, hay una armonía en la congregación. Por eso es algo que se disfruta por causa de la reconciliación que hemos tenido con el Señor. Le animo a que usted lea 2 Corintios 5:18, donde nos habla que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero antes de tener ese ministerio, ¿sabe nosotros cómo estábamos antes con Dios? No teníamos paz, no teníamos reconciliación. ¿Y sabe quién hizo la reconciliación para que nosotros pudiéramos tener este ministerio de reconciliación? Bueno, el Señor Jesucristo. Por eso ahí en 2 Corintios 5:18 pone un énfasis claro. Por eso, volviendo a Romanos, capítulo 12, versículo 18, es en cuanto sea posible, o sea, estar en paz con todos. Ahora, no es solamente estar en paz con todos, según el versículo 18, sino también es la necesidad de seguir esa paz. Usted sabe que cuando en un hogar hay paz, no significa que hubo un solo conflicto una vez, es que ha habido varias veces. En una congregación, ¿verdad? Vamos a ser verdaderos, hay muchos conflictos, porque hay diversidad. En un matrimonio que haya cumplido 20, 30, 40 años de matrimonio, no significa que no ha habido conflicto. La cosa es que aquí está la clave. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice ahí, procurar la paz, ¿no? Y seguir la paz. Quiere decir que este creyente, los hermanos hebreos, ellos querían, o sea, no solamente tener una paz en un momento, sino continuamente con esa necesidad de seguir la paz. Porque va a haber en otro momento más adelante un conflicto. Y yo creo que ustedes son testigos. Esto te está ayudando en esta noche en muchas áreas de nuestras vidas. Si esto fuera una realidad en nuestras vidas, amados hermanos, la presencia de Dios, hermanos, estaría con plenitud en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal. Mira, el pacificador que estamos mirando en esta noche, que dice ahí el versículo 18, ¿sabe lo que anhela? Anhela predicar a todos el evangelio de paz. Usted sabe, hermanos queridos, que en el tiempo donde
los romanos estaban recibiendo estas palabras, según el versículo que estamos mirando, 18, no debemos olvidar, hermanos, que los creyentes estaban siendo perseguidos. ¿Y sabes por qué? Porque muchos estaban viviendo como hijos de Dios. Y bueno, Pablo mismo estaba en persecución por la fe en el Señor Jesucristo. Eso mencionamos esta mañana. Hoy en día, hermanos, como creyentes, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y un pacificador anhela predicar el Evangelio. No necesitas que una iglesia te ponga el día y la hora. Mi pregunta, ¿vos sos responsable como pacificador llevar ese mensaje del Evangelio, esa paz con todos? Por eso estamos mirando el versículo 18. También en Efesios 6, versículo 15, ahí menciona que el pacificador lleva el Evangelio, como lo estamos diciendo. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es que el objetivo de predicar el Evangelio no es darle la razón al inconverso, no, el error en que está. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo cuando lleve el Evangelio o le voy a dar el Evangelio de paz, a veces terminamos haciéndole una guerra al inconverso. Y hasta salimos más satisfechos porque decimos, bueno, le he ganado en hacerle ver su error, sea católico, sea evangélico, sea carismático, sea musulmán, quien sea. Pero vemos acá que dice, que ¿qué va a llevar el pacificador? Dice el apresto, ¿no?, del evangelio. Entonces, siente que Dios ha encomendado a anunciar a todos esa paz. ¿Y quién hizo la paz? ¿Nosotros hicimos la paz? No, el Señor Jesucristo la hizo en la cruz del Calvario, hermano. Y Él procura llevarlo a través de nuestras vidas, a través de mi vida. Por eso en 2 de Corintios 5:20, hace un momentito mencionamos el 18, pero si usted observa cómo termina el versículo 20, dice así la palabra de Dios en 2 de Corintios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta la condición en la que el mundo está, hermanos, nosotros en el lugar donde estamos deberíamos ser pacificadores llevando el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos contactos con personas, tenemos contactos en redes sociales y no le predicamos el Evangelio? Tenemos contactos, hermanos, aún en el barrio, en una lavandería, aún en el teléfono, en diferentes medios. Hablamos de todas las cosas de la vida, pero no estamos, hermanos, entendiendo nuestra responsabilidad como pacificadores. Nosotros queremos que en el mundo haya paz, pero la gente no tiene el príncipe de paz. Pero vos y yo lo tenemos. Y tenemos que ser un canal de poder compartir esa fe que justamente dice nos ha encomendado. Usted dirá, bueno, hermano, en nuestra congregación no tienen un programa de evangelismo. Queridos hermanos, yo también vengo de un trasfondo, años atrás, donde nuestra congregación no tenía, en mi país, por supuesto. Pero siempre tenía el anhelo de compartir a alguien de Cristo. Y creo que todos nosotros, teniendo al príncipe de paz en nuestras vidas, queremos ser esos pacificadores, hermanos. Por eso el versículo 18 dice, en cuanto dependa de vosotros, en lo que está en vosotros, dice, tened paz. Quiere decir que el conflicto no debe producir por causa del creyente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, hermanos? El de favorecer siempre la paz. Ahora, no es cómo lo hablamos, porque hay personas que dicen, bueno, yo ya le dije la verdad. Pero ¿cómo estamos expresando esa palabra? Proverbio dice acá, en capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. No necesitas insultar a una persona para darle el evangelio. Necesitamos mucho de la presencia de Dios. Y por eso expresa el rey Salomón acá, por su Espíritu Dios, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir, ¿qué dice? El furor. El carácter del creyente debe ser contrario a lo iracundo. Es verdad que a veces nos airamos, dice, airaos, pero no pequéis. Ya cuando la ira se prolonga un día, un segundo día, un cuarto día, ya estamos pecando. Y no solamente pecamos hacia los que nos rodean, estamos pecando contra Dios. A veces nosotros minimizamos el pecado de la ira, pero la ira está
en el mismo orden del adulterio, de la fornicación y de pecados que a veces pensamos, bueno, ¿quién no se airea? Pero el airarse, volvemos a decir, puede irse más allá, y por eso Proverbios 15, 18, si lo quieren anotar, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, promueve problemas, mas el que tarda en airarse, dice, apacigua la rencilla. Medítalo, por favor. La paz se alcanza en muchas ocasiones simplemente con manifestar ese amor que decimos tener y que no divulgamos la falta de otros y silenciamos los fracasos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay muchos que han fracasado? Y como hijos de Dios, si no divulgamos eso, hermanos, ya sabemos que esa persona que está arrepentida ya está reconciliada con Dios. Por eso dice Proverbio 10, 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá, dice, todas las faltas. Proverbio 10, 12. ¿Cuántos hermanos legalistas hay en la iglesia? ¿Qué son los hermanos legalistas? Y había en el tiempo de Pablo, y los hay en nuestros días, aquellos que cuando alguien comete un error, piensa mucho más en el aspecto negativo del testimonio que no en lo positivo. Nomás se enfoca en aquello, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Y qué va a pasar con mi familia si se entera? ¿O qué va a pasar en el trabajo si...? Y no está pensando, digamos, que realmente la falla está con el Señor. Entonces, el legalista es como en el tiempo de Cristo. Cree que ha cumplido la ley, ya que ha asistido a los cultos, ya que vive una vida separada del mundo, que no engaña a su prójimo. Este creyente ha cumplido la ley. Pero hermano, Dios no se lleva con las impresiones exteriores. Dios mira el corazón. Y es por eso que muchas veces el legalista le gusta ser condenativo y se conforma a su norma. Tiene sus normas. Y si vos no pensás igual que él o que ella, no estoy de acuerdo contigo. Esos legalistas están en las congregaciones también en nuestros días. Romanos capítulo 5, versículo 7. Es interesante, estamos en Romanos 12, estamos finalizando, dice la palabra. Romanos 5, 7, ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Interesante, ¿verdad? La reflexión que Pablo da. Te lo vuelvo a leer porque yo sé que lo has leído muchas veces, pero lo vamos a leer, dice acá. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Nota, por un justo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos invertir en alguien que está bien? ¿Sí o no? Una persona justa, una persona recta, una persona buena, lo voy a poder. Dice, ciertamente hasta esa persona está dispuesto a dar la vida, pero no te creas que con mucho fervor. El mismo versículo lo aclara. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y usted sabe que hay alguien que pagó el precio no por lo que vos llegaste a hacer hoy en la iglesia. No por lo que yo llegué a ser como pastor o anciano de la iglesia. Y se llama Jesús. Él murió no por lo que vos sos, sino por lo que Él es. Hay mucha gente que piensa, mira qué valor yo tengo por lo que yo soy, mira, soy esto. No, Dios no te amaba por lo que eras, sino por lo que es Él. Es un Dios incondicional. Porque si mirara nuestra falta como somos, nosotros merecemos la condenación del infierno. Con un solo pecado es suficiente para la separación de Dios. Y es por eso, digamos, que el hombre acá, como dice acá, será justo, pero no será bueno. Ese es el énfasis que está dando. Ahora bien, todo eso, más o menos bueno, en sí puede llevar a cabo. Y a veces tratar de ver, bueno, voy a dar la vida. Pero la pregunta, ¿refleja el amor del Señor? Muchas veces hacemos las cosas a la fuerza. Querido hermano, si vamos a servirle a Dios, si vamos a amar a nuestros hermanos, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros padres, que refleje el amor de Dios en nuestras vidas. Es por eso que acá, volviendo a Romanos 12,
donde dice la Escritura ahí, está en paz, que dice, con todos los hombres. Por eso el justo podrá ser justo, pero dejará de reflejar la belleza del rostro de Cristo, justamente si no lo estamos haciendo, hermano, en el poder del Señor. Dice con todos los hombres, versículo 18. Por eso vemos acá, hermanos, al final que dice con todos los hombres, estamos en el 18. Y esto es practicarlo, hermanos, continuamente. El énfasis acá es un mandamiento de no permitir que nada de nuestra parte evite nuestra responsabilidad, y es no solamente con ciertas personas, dice, sino con todos los hombres. Usted sabe que los conflictos que hoy en día hay entre los hermanos de las congregaciones, como había en el tiempo de Roma, son siempre la manifestación de la carne. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la carne? Mira, odio, mentira, lascivia, fornicación, adulterio, malos pensamientos. Y generalmente, hermano, una de las cosas que más resalta en la carne es el egoísmo, que nace cuando nos sentimos superior a los demás. Por eso, hermano, la iglesia a través de los siglos, estamos hablando de la historia de la iglesia, ha vivido con muchos conflictos de todo tipo. Mire que el Señor fue traicionado por un hombre llamado Judas. Inclusive las denominaciones, hermano, llámale bautista o llámale evangélico, ha habido también, hermano, grupos que se han separado. Inclusive ha habido sectas que se han dividido y se han desviado de la doctrina verdadera. Pero ¿sabe cuáles son los conflictos más dañinos que ha afectado a la iglesia a través de los siglos, hermano? Y que desalinea y trae mal testimonio, hermanos. Es justamente cuando nosotros como creyentes nos dejamos llevar por la carne, hermanos. Y ahí hablamos de esa lista. Y entre eso, digamos, justamente el egoísmo. Cuando esas cosas entran en nuestras vidas, según el versículo 18, entonces Pablo tiene que decir, no os venguéis. Usted sabe que no le está hablando a inconversos. Es interesante que hay creyentes que cuando se dejan llevar por la carne, terminan en la venganza. No estamos hablando de incrédulos. Entonces acá dice, no os venguéis. Mire el versículo 14. ¿Se acuerda que él comenzó diciendo en esta mañana, bendecí a los que os persiguen? Bendecí y no maldigáis. Entonces, si no nos vamos a vengar, el énfasis es del 19, dice, antes da lugar, que dice, a la ira. Da lugar o tiempo para que la ira se extinga. ¿Se acuerda que hace rato decíamos, airaos, pero no pequéis? Hay creyentes que le siguen dando pensamiento a la ira. No solamente cortan la comunión con Dios, cortan con su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, aún con los hermanos de la fe, y están pecando, están practicando el pecado. Pero acá el énfasis de Pablo dice, antes dejad, dice, a la ira. Acuérdense que el contexto, hermano, está enseñando este mandamiento de dejar la venganza. ¿A quién? ¿Quién va a tomar la venganza de las injusticias de aquellos que ni siquiera nunca te pidieron perdón o que tal vez tú le pediste perdón y todavía te siguen ofendiendo? ¿Quién va a tomar esa venganza y esa posición según este versículo? Es Dios, hermanos. Por eso dice la ira. Aquí parece significar, hermano, no la ofensa, pero, hermano, somos tentados a vengarnos. Ya no se trata nomás de que nos ha ofendido. Ahora se trata de nosotros cómo respondemos, que somos tentados a que a tomar la ira vengadora de Dios. Y en 2 de Crónicas 24, 18, si usted lo quiere buscar ahí el énfasis está hablando acerca de esa ira de dejar el lugar a Dios. En Levítico 19, 18, esto es un deber que deberíamos tener con nuestro prójimo y que el Señor había dejado a Israel. Y dice así, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe lo que resalta? Porque hoy en día dicen, ¿y yo por qué tengo que amar a mi prójimo? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién dice que yo debo hacer esto por mi hermano? ¿Y quién dice esto que yo tengo que pedirle perdón a mi esposo y mi esposa? ¿Y quién dice esto? ¿Y quién dice esto? Y siempre estamos diciendo, ¿y quién?
Yo quiero darte una respuesta en esta noche. El problema no es quién lo dice, pero te vas a enterar quién lo dice. Porque Dios recalcó a la nación de Israel y Él termina diciendo algo acá. Mira lo que dice ahí, termina diciendo, yo Jehová, yo te pongo la firma, soy el Dios soberano, soy el creador del cielo y la tierra, soy tu Dios, soy tu amo y Señor. Cuando un creyente escucha estas palabras, dice, yo Jehová, yo el Señor, cae en su presencia, dice, ¿sabes qué? Soy tierra. ¿Quién no soy para obedecerte? Si vos me decís que realmente yo debo perdonar a mi hermano. Pero cuando el Señor, nomás lo decimos de labio que es nuestro Salvador y Señor, decimos, ¿y quién lo dice? ¿Vos, papá? ¿Lo decís vos, presidente? ¿Lo decís vos, maestro? No. Acá recalca, yo el Señor, yo Jehová. Algunos piensan, hermanos, que para los que enseñaban en aquellos días la llamada ley del talión, porque había costumbre dentro de los judíos, era una regulación que permitía la venganza. ¿Se acuerdan que el mismo Pedro en una ocasión cuando el Señor enseñó del perdón dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Porque ya había tradiciones que decían que después de 4 veces cualquiera podía tomar venganza. Qué impresionante que ya había mala interpretación en el tiempo de Cristo y más hoy en día, hermanos. Podemos buscarle cualquier atajo para decir, bueno, no veo la hora ya de desquitarme con aquel que me ha hecho este daño. Y hermano, no te estoy hablando como no poniéndome en tu lugar o no poniéndome en nuestro lugar. Claro que nos lastima aquel que ha hecho eso. A veces puede ser una violación. A veces puede haber sido un abuso, ¿no? ¿Cuántos niños han sido abusados, o algunos grandes, porque han quedado con padres, que en este caso no eran sus padres, y han hecho eso y toda su vida han llevado el dolor? No estoy diciendo, digamos, que eso no haya sido injusto. Pero la ley del talión, en aquellos días, hermano, era para los jueces y no para los agraviados. Acordémonos que en el tiempo de Jesucristo, hermano, ya había un cuerpo de ancianos donde se hacían juicios, pero ya en el Antiguo Testamento había jueces, por eso está el libro de Jueces. Y esos jueces muchas veces querían tomar el lugar de la venganza. Y justamente, hermano, no se ponían en el lugar del agraviado, sino que querían ellos y excedían. Y usted puede buscar ahí Éxodo 21, yo le animo a que lo lea estos versículos, Éxodo 21, Levítico 24, donde habla que ellos, estos jueces, muchas veces querían tomar el lugar de la venganza. Pero bueno, el Señor tiene que enseñar en el Sermón del Monte, como esta mañana mencionamos, que Él prohíbe a aquellos que se sobrepasan y enseña claramente que debemos bendecir a aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos ultrajan. Siendo que, ¿quién dijimos? ¿Quién va, hermano, a hacer la venganza? ¿Quién va a dar el pago? El Señor. Yo les animo en esta noche a empezar a descansar en el Señor. Nosotros podemos descansar confiadamente en Él. ¿Se acuerda que yo le dije, la fe viene por el oír la palabra de Dios? Nuestra pelea esta noche y mañana y hasta que el Señor vea va a ser por la fe. Por eso, hermano, debemos entregar todas nuestras ofensas al Señor. Como nos aconseja Proverbio 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Cuando un creyente actúa en venganza, y yo creo que en esta noche hemos sido tentados, si es que tal vez hemos ido por la venganza ya. ¿Cuántos hijos a veces han dicho, yo cuando sea grande me voy a vengar de mis padres? Aún en la historia de nuestra iglesia hubo un hermano que vino a los pies del Señor y él ya tenía su rifle acá en Norteamérica. Ya cuando él iba a cumplir su tiempo, iba a regresar antes de convertirse para matar a su padre. Pero gracias a Dios que Dios llegó a su corazón y cambió la perspectiva. ¿Cuál fue? El perdón. Es verdad, ha habido injusticias. Por eso dice ahí el Señor, yo pagaré. Está diciéndote el Señor, yo voy a tomar tu cargo y voy a dar la recompensa y el pago merecido por esa acción a aquel que afectó tu vida. Cuando un creyente actúa anticipadamente y empieza a tomar el lugar del juicio de Dios, ahí es donde empieza el problema. Querido hermano, empecemos a descansar en Dios, esperemos en Él
Y sabe que cuando nosotros esperamos en Él, ¿sabe lo que sucede en tu vida y mi vida? Nos identificamos con Cristo. Por eso en 1 de Pedro 2:23 dice acá, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor fue maldecido, el Señor fue tratado injustamente. Por eso dice, si tu enemigo tuviere hambre, el versículo 20. Qué impresionante. ¿Cuál es el trato natural del creyente hacia alguien? Debemos hacer hacia nuestros enemigos. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Se acuerda en los días cuando el rey de Israel y todos sus enemigos, justamente Eliseo, ahí usted lo puede leer en 2 de Reyes 6:20, vinieron y él les proveyó una comida? Y cuando hubieron comida y le dieron bebida, los envió al rey. Podía haber tomado una actitud vengativa. Usted léalo al pasaje. Pero acá vemos que él practicó algo con su enemigo. Por eso acá vemos el versículo, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer. A veces cuánto nos cuesta nomás servirle a nuestro papá, a nuestra mamá, nos cuesta servir a nuestro esposo o esposa, o a veces a aquellos que tal vez nos cuesta servir. Cuánto más a nuestro enemigo acá en el énfasis. Dice que además de hambre o del lugar, porque también no solamente hay hambre, hay sed, ¿sí o no también, hermanos? Debemos proveerle el agua. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a proveer al enemigo el agua y la comida? Para satisfacer, ¿sí o no? Esa necesidad. ¿Y sabe cuál es la idea acá en el versículo 20, hermano? Es que el cristiano responda al mal con las obras de amor que provienen del Señor. No es sino una consecuencia de que tú estás identificado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso usa una palabra acá interesante, si usted lo mira en el versículo 20, termina, dice, ascua de fuego, ¿qué dice? Amontonarás, ¿qué dice? Sobre su cabeza. Y algunos tal vez han leído este pasaje y dicen, ¿y qué son las ascuas? ¿Y qué es eso? Hay 3 significados y 3 posturas. Podía haberle enseñado nomás una postura, pero me gusta a mí enseñar para que usted trabaje en el razonamiento. Una postura dice que es una especie de tormenta en la conciencia del enemigo. Es una postura al sentido de la palabra acá que Pablo usa en el versículo 20. Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, quiere decir que la gente usaba como un jarrón y llevaba brasa y caminaba así. Y eso estaba con brasas ardiendo en llamas. ¿Y qué le producía a su cabeza? Bueno, una molestia. Otra posición respecto al versículo que estamos mirando en esta noche 20, dice que es un incremento de la responsabilidad ante el juicio de Dios, que Él juzgará a los adversarios. Sabemos que, hermano, acabamos de mirar que debemos dejar que Dios haga la venganza. Pero otra posición también es una acción que nos conduce que el enemigo se avergüence de su conducta y un día se ratifique. Entonces, según Mateo 27, 3 al 5, ¿se acuerdan que Judas traicionó al Señor? Pero el Señor lo amó a Judas hasta el final y le pudo decir, amigo, usted le habló el versículo 3 al 5. Y aquí, hermano, ¿cómo trató el Señor a su enemigo? No se trata de algo que hace o siente el enemigo en sí mismo, porque Judas, hermano, él actuó y lo vendió por 30 piezas de plata al Señor, sino que los resultados de la acción de un creyente como el Señor Jesucristo produjo algo positivo en el enemigo, le llamó la atención. Por eso, ¿qué le pasó a Judas cuando él miró que Dios lo amó hasta el final? Él participó en la alimentación de los 5,000. Judas tenía el privilegio de llevar toda la finanza y las ofrendas que levantaba el Señor Jesucristo. Judas conocía el lugar donde oraba el Señor, por eso lo llevó a todos esos religiosos a que ahí lo agarraran el Señor en medio de la oración. ¿Sabe lo que es participar de todas las bendiciones espirituales y no aceptar el amor de Dios? Entonces, aquí está la respuesta al versículo sobre las ascuas. Entonces, mira, la conciencia de Judas quedó atormentado, no siempre conduce al arrepentimiento, como fue en el caso de Judas. ¿Y qué pasó con Judas? Él se suicidó.
pero sí fue atormentado en su conciencia, lo que él había hecho con su maestro, venderlo con 30 piezas. Por eso la acción del creyente, hermano, es darle de comer y de beber. ¿Y sabe lo que va a producir en el adversario? Un intenso deseo de conversión, conduciéndolo al arrepentimiento. De este modo se hace callar al enemigo. Primera de Pedro 2:15. Por eso la conducta de nosotros como creyentes, hermanos, sin palabra. Porque la gente que te rechaza a ti, primero ha rechazado a Dios. Pero nosotros como hijos del Señor, hermanos, por eso confirma el versículo 21 para finalizar: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, que dice el mal. Si yo voy a devolver mal cuando recibo mal, entonces ya he sido vencido por el mal. Espero que en esta noche nadie salga haciendo mal, sino que en esta noche usted pueda vencer al mal con el bien. Triunfando, hermanos, en su vida personal diaria. Por eso pareciera que este versículo 21 que lo tenemos ahí está justificando el mal. Pero no es así, hermano. Sino que más bien, hermano, el mal tiene que ver con el justamente contexto que estamos mirando anteriormente, que está diciendo: mía es la venganza. ¿Y quién va a pagar sobre esos enemigos? El Señor. Entonces el apóstol está diciendo: dejad de ser conquistado por lo malo, que el mal no te conquiste tu vida, sino que tú vences haciendo lo correcto con la mente de Cristo a aquellos que están en contra del Señor y de tu vida, hermanos. Por eso termina el énfasis: más vence con el bien el mal, hermanos. Y yo creo que, hermano, este capítulo 12 que hemos estudiado, usted dirá: qué fácil, hermano, porque algunos tal vez llegan hoy la primera vez o la segunda vez y no han escuchado lo que hemos enseñado todos estos 10 reuniones. Nomás quiero recordar para cerrar esto. Si usted va a vencer con el bien el mal, no se olvide del versículo 1. La misericordia redentora de Cristo. En el alma de usted es la fuente de vida para obedecer de una manera santa. La santidad no se trata nomás de usar un traje, no fumar, no tomar, no bailar. No estamos hablando que es bueno andar desordenadamente. La verdadera santidad tiene que ver con haber entendido la misericordia de Dios, la transformación de la mente, hermano, y ver desde la perspectiva correcta, hermano, y obedecerle al Señor santamente. Y en el versículo también 1, usted va a ver también que para vencer el bien con el mal, el Evangelio que ha obrado en tu vida, ha obrado en nuestras vidas. Antes éramos personas que no entendíamos estas cosas, pero la preciosa sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces ahora como cristianos somos sacrificio vivo. Por eso el versículo 1 dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Por esa misericordia. O sea que tu consagración para hacer un servicio santo a Dios, agradable al Señor, hermanos, vence con el bien el mal. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor nos ha iluminado. Y los hermanos de Roma habían sido iluminados como nosotros, de comprender esta salvación. Esa fe verdadera, hermanos, que es vuestro culto, dice, racional. En el versículo 2 también, hermanos, si vamos a vencer el mal con el bien, los cristianos no deben sentir libres de conformarse al mundo. Hermano, este mundo está cambiando. A veces hay algunos que han caído: bueno, yo no me he visto como el mundo. Sí, es verdad, pero si un creyente realmente es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, se va a dar cuenta que este mundo no está bien. Yo pudiera en estos tiempos volver a decirte: mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero si el Señor verdaderamente no está en el centro de tu corazón y vos no lees la Biblia, vos no tenés comunión con el Señor, todas las cosas se te van a hacer normas, reglas pesadas, obligaciones, y lamentablemente hay muchos que terminan menospreciando al Señor porque no conocen a Cristo. Y ustedes que son padres, guíen sus hijos al Señor, para que cuando haya esa obediencia de no ser conforme a este mundo, sea por medio primeramente de la transformación de la verdad, como dice el versículo 15. Vence, que dice, el mal ¿con qué? Con el bien. En quinto lugar,
lo que Dios quiere que los hombres seamos una hermosura grande frente a este mundo, hermanos. Como dice 2 de Corintios 3:3, que la palabra esté escrita no con tinta, así como la tenemos acá en la Biblia, sino con el Espíritu de Dios viviente en las tablas de piedras del corazón. Una vez los 10 mandamientos fueron escritos en piedras, pero ahora la palabra de Dios ha sido escrita en mi corazón. Va a llegar un momento cuando, querido hermano, ya todo este pasaje va a estar en tu vida. Y cualquiera va a venir a querer destruirte y no te va a saber que hazme pedazo, porque ya lo tengo a mi Señor acá, controlando mi ser. Es lo que está diciendo, vence el mal con el bien. Y por último, hermanos, el egoísmo, hermano, y la sed de poder son especialmente desagradables en nosotros como vasos de misericordia. Porque Dios nos ha dado dones, hermanos, y es para que en el cuerpo del Señor, como menciona el versículo 3-4, seamos de edificación. Todos acá en este salón, sin contar los que no vinieron en esta noche, ustedes tienen dones para el Señor. Y Dios los ha salvado para ser parte de una iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez no seas un maestro, pero puede ser alguien que esté exhortando, puede ser alguien que estés dando, como hemos mencionado los dones, y yo te animo a que tú vuelvas a recordar, vence, ¿qué dice? Con el bien, el mal, hermanos. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos, y para que en cada circunstancia de la vida te preguntes, ¿qué habría hecho Jesús en la circunstancia? ¿Y qué haría yo?